En esta oportunidad vamos a continuar con ortesis de miembro superior, pero antes de abordar ellas, vamos a ver algunas patologías que nos hacen falta eh, entrar para poder explicar estos dispositivos. Empezaremos entonces con las lesiones del plexo braquial. La clasificación de las lesiones radiculares y de tronco primario pueden ser parálisis totales, que quedan afectadas todas las raíces, y eso puede darse específicamente por una distensión del plexo que puede dañar todas las raíces nerviosas. Eso se da a partir de C5 y D1, ¿sí? Esto me va a dar entonces una parálisis completa de toda la musculatura del miembro superior con una analgesia global, más bien que analgesia, falta de sensibilidad de toda la extremidad superior, y trastornos simpáticos y vegetativos. ¿Por qué trastornos simpáticos y vegetativos? Porque la posición de por sí es un brazo caído, ¿sí? Totalmente caído, flácido, sin ningún tipo de tensión muscular, y eso hace que al no existir tensión muscular, no se pueda hacer un retorno venoso acorde. Recuerden que el miembro superior no tiene válvulas, sino que se maneja específicamente por la movilidad que tiene el miembro superior, ¿sí? Entonces el retorno venoso es esencial que exista una contracción muscular. En este caso no va a existir, por lo cual vamos a tener un brazo edematizado y además sin ningún tipo de tono. Eso me va a desencadenar entonces una problemática en todo lo que son los procesos vegetativos, específicamente del miembro superior, que pueden conllevar a complicaciones aún más graves. También vamos a tener lesiones parciales. En este caso es la lesión superior que toma las metámeras C5 y C6, o sea, el tronco primario superior. Esta lesión se llama de Duchenne, nombre que, como ustedes saben, me suele gustar estos nombres raros para denominar entonces las lesiones. Entonces la lesión de Duchenne se caracteriza específicamente por tener parálisis, ¿sí?, del deltoides, el supraespinoso, el bíceps braquial y el braquial anterior. O sea que son todos los músculos que me darían la parte flexora del miembro superior. Si ustedes se fijan, ¿sí?, el hombro está caído, falta redondez, está totalmente extendido por la acción específica de los extensores, ¿sí?, que tienen supremacía en este caso. Entonces, a esta postura se le suele llamar propina de mesero, porque fíjense cómo tiene la mano va a flexión y los deditos también. Acá tenemos otro caso que es exactamente el mismo. En la parte de sensibilidad vamos a tener anestesia, o sea, falta de sensibilidad total en la cara anterior del hombro, y vamos a tener los reflejos bicipital y estilo radial abolidos, o sea que no va a existir ningún tipo de reflejos en esa zona. Tenemos la parálisis media o parálisis de Remarque. Esta afecta específicamente a C7, ¿sí?, lo cual me va a dar imposibilidad de extender el codo, la muñeca y los dedos. O sea que el brazo, toda la extremidad superior, ¿sí?, va a ir hacia flexión. Está indemne todo lo que es la musculatura del deltoides y, por supuesto, todo lo que es flexor, ¿sí? Por eso es que se me va a flexión, no teniendo posibilidad entonces de realizar extensión de codo, muñeca y dedos. La anestesia se da en toda la zona dorsal y central del antebrazo de la mano, y el reflejo que está hundido es el reflejo tricipital. Fíjense entonces, el bracito que está con la lesión es específicamente este, el cual se presenta
en esa posición de flexión. Por último, dentro de las lesiones parciales vamos a tener la lesión inferior o de Dejerine-Klump. Esta afecta a las metámeras C8 y D1. Recuerden que son tracciones de la saliencia de los nervios, no son secciones medulares, ¿sí? Entonces, por eso específicamente me va a afectar uno de los miembros y los nervios van a estar afectados que salen por estas metámeras. Entonces, vamos a tener parálisis de la musculatura flexora de la mano y de los dedos, o sea que va a existir extensión de los deditos, principalmente como se pueden llegar a ver, ¿sí? Y también va a haber una parálisis de la musculatura intrínseca de la mano. Entonces, se le suele decir que tiene buen hombro, pero mala mano. O sea que todo el resto de la estructura está bien, pero específicamente la mano no está en buenas condiciones. La anestesia es en el borde interno del brazo, del antebrazo y de la mano, y los reflejos abolidos son el cúbito pronador. En la abulsión de D1, o sea, específicamente de la raíz de D1, se da el síndrome de Claude Bernard Horner, que es miosis, ptosis palpebral y enoftalmía, ¿sí? Que todos estos términos ya lo hemos estado viendo en la parte semiológica de neurología en alguna oportunidad. Entonces, también vamos a tener lesiones de los troncos secundarios. Las lesiones de los troncos secundarios del plexo braquial afectan. El anteroexterno me da parálisis del nervio músculo cutáneo y del nervio mediano. O sea que todos los nervios todos los músculos que inervan estos nervios van a estar paralizados. El tronco secundario anterointerno me va a dar parálisis del cubital y parte del mediano. Entonces, la musculatura que inerva estos nervios también va a estar paralizada y las zonas de inervación sensorial van a estar abolidas. Tronco secundario posterior, la parálisis está asociada específicamente con el no funcionamiento del nervio circunflejo y del nervio radial. O sea que en este caso, si es circunflejo, afectará principalmente zona de hombro y todos los extensores, tanto de la extremidad superior como de mano, en forma completa. La parálisis braquial obstétrica, que es justamente una de las causas de las lesiones anteriores que hemos visto, tiene un porcentaje de casos entre un 80% que dan la parálisis de Duchenne, ¿sí? Parálisis braquial total, vamos a tener el 5% de los casos, el 3% de los casos van a ser de Dejerine-Klump, y casos asociados solamente un 7%. El trauma se puede producir además por fractura, con fractura o puede producir fractura de clavícula y desprendimiento epifisiario del húmero a nivel superior. ¿Por qué es este caso? Porque recuerden que está en proceso de crecimiento, no está osificado la unión de la epífisis con la diáfisis, entonces por eso hay muchas posibilidades de desprendimiento de la extremidad superior del húmero con respecto a su diáfisis. Si ustedes se fijan, esta es la posición que estaría saliendo. Acá se podría llegar a producir la fractura de la clavícula y si se tracciona más podría llegar a darme el desprendimiento epifisiario del húmero a nivel superior. Vamos a comenzar entonces con las ortesis para las lesiones del plexo braquial. ¿Cuándo van a estar indicadas estas ortesis? Específicamente van a estar indicadas cuando hay lesión de plexo braquial. Y ya hemos visto
cuáles son las causas de algunas, que son las parálisis obstétricas, ¿sí? Específicamente estas son características y muy frecuentes, pero también pueden ser algunas accidentes de circulación en las cuales nosotros tengamos dos fuerzas que se aplican específicamente para producir la elongación del plexo. En este caso, una provoca una rotación y lateralización de la cabeza y la otra produce una depresión del hombro. Entonces, ahí es donde el plexo braquial experimenta su máxima elongación, pudiendo producirse la ruptura. Entonces, en esos accidentes de circulación, en las lesiones en prácticas deportivas y en traumatismos graves abiertos, ¿sí? Estas dos fuerzas confluyen, nada más que dependiendo de la característica del accidente o del elemento traumático, es el grado de complicación. Por ejemplo, si tenemos traumatismos abiertos graves, ahí vamos a tener graves complicaciones porque no solamente vamos a tener la lesión del plexo braquial, sino también la lesión de otro tipo de tejidos, llegando a experimentar en algunos casos fracturas expuestas, que esas son bastante complicadas para llevar a un buen término el trabajo de reparación.